Hoy aprenderemos a crear un preset universal urbano y de calle en Capture One. Comenzamos. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más al canal y el día de hoy, como les dije en la introducción, estaremos creando este tipo de preset universal, tanto urbano como de calle, y probablemente estarías pensando que este tipo de fotografías son la misma. Pues nada más alejado de la realidad, porque este tipo de fotografías son totalmente diferentes y ya te voy a explicar esas diferencias un poco más adelante. Primeramente tenemos que saber qué es la fotografía urbana. La fotografía urbana, como su nombre lo indica, se trata de poder capturar el momento en un entorno urbano, dentro de ciudades, y que a su vez esta fotografía persigue un fin estético y creativo. Es decir, que tenemos que mantener un orden dentro de esta fotografía, incluyendo la composición, iluminaciones o cualquier cosa que podamos ingresar o introducir dentro de nuestra fotografía para poder mantener la estética y la creatividad. Este tipo de fotografías captura elementos urbanos, de arquitectura, objetos o incluso paisajes urbanos como el que estamos viendo acá de esta ciudad. Aclaro, todas las fotografías que vamos a estar utilizando en este video tutorial han sido descargadas de la página de Signature. ¿Pero qué diferencias hay entre la fotografía urbana y la callejera? La principal diferencia es que en la urbana vamos a conseguir o a perseguir la estética y la creatividad. Es decir, que vamos a tener una ciudad inamovible y la cual nosotros podemos ubicar nuestra cámara y poder precomponer nuestra fotografía a nuestro antojo y poder ir agregando elementos dentro de nuestra escena. Sin embargo, la fotografía de calle no persigue lo que sería la creatividad, sino más bien es transmitir el mensaje. Y les pongo un ejemplo. Supongamos que tenemos a un señor leyendo un periódico y queremos capturar el momento. En ese caso, solamente tomamos nuestra cámara y capturamos el momento y transmitimos el mensaje, que es un señor leyendo el periódico. Pero ¿qué pasa si yo le digo ahora al señor que pose para una fotografía? Ya se estaría perdiendo lo que sería la naturalidad y la esencia de la fotografía de calle como tal. Esta es una de las principales diferencias, y otra que es la más importante es que la fotografía urbana puede prepararse. Ya como les había dicho, se puede precomponer la escena de manera de poder capturar el momento, porque vamos a tener una ciudad, un coche, un edificio, estructuras que prácticamente son inamovibles. Mientras que en la de calle queremos transmitir una historia, un mensaje y capturar la esencia real en el momento, manteniendo la naturalidad. Ya conociendo un poco estas diferencias y sabiendo también que no son el mismo tipo de fotografías, son fotografías totalmente diferentes, vamos a estar creando dos presets para este video tutorial, que por supuesto se lo voy a estar dejando en la descripción del video. Así que agradezco de su apoyo. Por favor, suscribirse al canal, darle like, compartir el video y sobre todo activar la campanita para que no te pierdas ningún contenido. Muy bien, vamos a continuar. Vamos a trabajar con esta imagen y con otra serie de imágenes para ir probando lo que sería el preset. Como ya sabemos, tenemos que analizar nuestra imagen a nivel de composición y a nivel de histograma. Si vemos el histograma, vemos que vamos a tener información en el área de las sombras y los negros. Por supuesto, es una fotografía nocturna y vemos que la mayoría de la información está en esa zona. También, si hacemos un análisis visual, vemos que tenemos bastante superficie. En este caso tenemos mucho cielo acá. Este cielo hay que achicarlo un poco de manera de poder precomponer la fotografía. También tenemos acá este reflejo espectacular que tenemos acá en el agua, que nos va a permitir poder crear la escena que queremos. Y vamos a tener algo de detalle como son estas perturbaciones o estas interferencias, como estos píxeles muertos, que puede ser por falta de limpieza del sensor, mantenimiento del sensor o inclusive que el sensor ya esté dañado. Tenemos por acá también una especie de tronco y tenemos otros detalles que por supuesto hay que corregirlos, pero acá, como vamos a estar trabajando con un preset universal, no vamos a tocar esos detalles porque no queremos crear máscaras aparte, sino agregar o crear este preset en una sola máscara o en una sola capa de imagen para poder aplicarlo posteriormente. Aclaro, los presets no son totalmente universales, pero sí podemos conseguir un preset que se adecue a nuestras fotografías, y en dado caso que no se adecue podemos modificarlos, y es la ventaja que tiene poder trabajar con preset. Muy bien, vamos a continuar. Voy a deshacer todo esto que creamos
Y lo que voy a hacer es empezar a crear la composición. Primeramente voy a irme acá al recorte y voy a elegir sin restricciones. Y voy a crear un recorte más o menos donde pueda mantener un equilibrio al ojo, tanto a nivel de cielo, tomando como referencia este rascacielos que tenemos acá, así como el reflejo que tenemos acá abajo del rascacielos. Eso van a ser mis principales guías para el tope. Voy a activar la guía central acá y lo que voy a hacer es ir modificando esto de manera de poder mantener la estética allí. No voy a tocar abajo porque tengo muy poco océano acá, o mar o lago, lo que sea. Y lo que voy a hacer es centrar la vista un poco acá, fíjense. Recordemos que estamos trabajando con regla de los tercios, así que yo puedo llevar esta referencia un poco y adecuarla. Inclusive puedo quitar de los lados, mantener el equilibrio porque tenemos zonas que están un poco descompensadas, por lo menos de ambos lados, fíjense. Puedo recortarla acá, aunque claro, esto no se debe hacer, más o menos acá. Ahí ya mantenemos un equilibrio tanto del lado izquierdo como del lado derecho. Y ya puedo apretar Enter y creo mi recorte. Ya con el recorte listo, lo que voy a hacer es quitar la guía y ahora sí vamos a empezar a trabajar en lo que sería este preset. En el video pasado hablamos sobre el preset de boda, donde solamente íbamos a tocar lo que sería el apartado de exposición, solamente contraste, brillo y saturación. La iluminación en el indicador de exposición no la íbamos a tocar porque este parámetro varía mucho en cada fotografía. Es decir, que no se toca, pero si aplicamos el preset a una fotografía y hace falta subir la iluminación o la exposición, podemos compensarla directamente acá con el indicador. Vamos a seguir el mismo principio y vamos a empezar a trabajar en exposición, pero a nivel de contraste. Fíjense, yo voy a bajar un poco el contraste, no quiero contrastar tanto porque es una fotografía oscura y fíjense que en el histograma comprimo mucho la fotografía. En este caso quiero ampliar un poco más el histograma para distribuir lo que sería la información bajando el contraste. Voy a subir un poco el brillo si hace falta, aproximadamente un 3, y saturación en el preset urbano lo vamos a subir aproximadamente a un 12. Creo que estaría bien para resaltar esos tonos naranja que tenemos allí. Voy a pasar ahora al alto rango dinámico y acá sí voy a trabajar altas luces. Fíjense lo que pasa con el reflejo cuando bajo altas luces. En el cielo no ocurre nada porque tenemos un cielo mayormente nublado y sobre todo que está oscureciendo y no vamos a tener ninguna recuperación allí, pero fíjense en las luces lo que pasa, recuperamos bastante información. En este caso podemos bajar a tope, dejarlo así y subir blancos para que la fotografía no quede tan plana, más o menos a un 60. Voy a subir sombras un toquecito, más o menos a un 7, creo que estaría bien. Y voy a compensar bajando negros, más o menos también a menos 5 aproximadamente. De esta manera creo una especie de contraste invertido y compenso la fotografía. Si vamos viendo el antes y el después, vemos que ya hemos ganado un poco de detalle. Vemos que el histograma de estar comprimido ya se distribuyó un poco y vamos consiguiendo un resultado bastante estético. Recordemos que los presets urbanos normalmente se caracterizan por tener esas sombras dominantes entre magentas, cianes, tonos un poco oscuros, y es lo que vamos a conseguir también, y este estilo también se lo podemos dar al preset que vamos a crear de calle o street photography a partir del preset urbano. En el apartado de eliminar niebla acá es bastante interesante porque podemos eliminar la niebla en este caso o podemos crear una especie de niebla para poder comprimir un poco más lo que sería el histograma, pero a nivel de medios tonos. Recordemos que si yo agrego niebla comprimo, pero fíjense cómo empiezo a sacar muchísimo detalle. En cambio, si elimino, empiezo a crear esta fotografía un poco más lavada. Yo lo que quiero es agregar un toquecito nada más, aproximadamente en 5, manteniendo el color automático que eligió el programa, que viene siendo estos tonos azules y que creo que van a compensar muy bien con lo que sería el equilibrio de esta fotografía. Vamos a ir viendo el antes y el después. Fíjense en los detalles, ya hemos conseguido algo bastante interesante. Algo que no puede faltar en la creación de este preset urbano viene siendo el viñeteado. Vamos a crear un viñeteado donde queremos resaltar allí, más o menos para centrar la vista hacia lo que queremos, que es el punto central, que viene siendo esta ciudad.
Ahora voy a pasar directamente al apartado de niveles y acá en niveles simplemente lo que voy a hacer es darle un toque automático. De esta manera le indico al programa qué es lo que quiero y fíjense que él automáticamente lo que hace es nivelar la fotografía pero en zonas oscuras. Vamos a apretar la tecla Alt y esta flecha que vemos acá. Vamos a ver el antes y el después. Y ya conseguí esa tonalidad mucho más oscura resaltando todo lo que son las luces y el reflejo de la ciudad que tenemos acá en el océano, mar o lago. El apartado de color en niveles no lo voy a tocar, lo voy a dejar así tal cual y voy a ir ahora al apartado de curvas. Acá lo que voy a hacer es crear una curva de alto contraste o de contraste, fíjense RGB, porque quiero conseguir resaltar zonas como por ejemplo entre el área de medios tonos e iluminaciones, manteniendo lo que son las sombras un poco por debajo. Fíjense que si vemos el antes y el después, con este contraste resaltamos mucho más tanto la tonalidad azul que hay en el cielo como los naranjas que vemos en las luces que está produciendo la ciudad. Esto obviamente lo podemos mejorar un poco, podemos subirlo acá para lavar la fotografía en ciertas zonas y conseguir la estética. Lo voy a dar más o menos un 10 de lavado para no generar tanto contraste por estas zonas que se ven oscuras como la montaña. Recordemos que en la fotografía urbana lo que prima es la sensación de la composición y la estética. En este caso lo que resalta en esta fotografía viene siendo la iluminación de la ciudad y por supuesto el reflejo, y es lo que queremos captar. Al ser un preset universal, los parámetros a modificar tienen que ser muy sutiles. Voy a dejar la curva así y voy a irme ahora al apartado de color, donde vamos a trabajar acá las tonalidades que queremos agregar a nuestra fotografía. Acá vamos a trabajar solamente en el apartado balance de color con lo que serían los indicadores tanto de altas luces como de medios tonos y de sombras. Voy a comenzar de abajo hacia arriba, empezando por las sombras, y voy a generar tonos magentas allí porque me gusta conseguir esta tonalidad magenta en el área de la sombra. Fíjense que si lo aumento demasiado como se tinta la fotografía, ya le estamos dando nuestra propia firma personalizada. Esto es al gusto, los colores que ustedes quieran tocar, pero normalmente los colores a utilizar son magenta, cianes, un poco naranjas para lo que serían este tipo de presets urbanos. Voy a subirle un poco la tonalidad magenta allí. Voy a irme ahora al apartado de medios tonos y en medios tonos sí voy a conseguir estos tonos un poco aguamarina, cianes por acá. Fíjense en el cielo cómo cambia. Y lo voy a elevar un poquito y para las altas luces voy a darle tonos naranja, aproximadamente entre rojos y naranja. Fíjense, lo voy a aumentar un toquecito también. Si aprieto la tecla Alt, vemos el antes y el después. Antes, después, vemos lo que hemos conseguido y ya le hemos dado nuestra propia firma. Si vemos de manera general un antes y un después, ya estamos consiguiendo crear lo que sería la estética de este preset. Voy a pasar ahora al apartado de forma y acá, como ya les había dicho, vemos que tenemos un lente que fue el 50 milímetros a 1.8 con el que se tomó esta fotografía. Yo les había comentado en el video pasado que estos valores no los tenemos que tocar porque va a depender mucho del lente con el cual se esté tomando la fotografía, pero sí podemos activar las casillas de aberración cromática y corrección de difracción. Por supuesto, aplicado a un lente genérico de manera de que sea universal. Si en dado caso tú estás tomando con algún lente en específico, pues lo seleccionas de la lista y sí puedes corregir lo que sería la distorsión, disminución de nitidez si hace falta y la disminución de luz que se forma o la viñeta que se forma que tienen los lentes de manera natural, que para este caso no recomiendo poder tocar. Voy a pasar ahora al apartado de refinar y ya para finalizar con este preset urbano lo que voy a hacer es darle un enfoque de 200. Voy a pasar a un radio de 1 aproximadamente y acá en luminosidad, que es la reducción de ruido que vamos a generar, le voy a dar un 75. Detalle le voy a dar un 60 aproximadamente y en el color le voy a dar un 60 también para reducir todo el ruido de color que se pueda producir allí. 60. Muy bien, vemos el antes y el después. Ya tenemos nuestro primer preset creado. No vamos a tocar más nada. Nos vamos a ir nuevamente al apartado de ajustes generales. Clic derecho, mover ajustes a una nueva capa. Doble clic para renombrar y acá le voy a colocar urbano.
-cc y le voy a colocar 2 porque ya tengo uno creado. Y simplemente lo que voy a hacer es clic derecho, guardar ajuste como estilo. Acá verificamos que estén todos los valores que ya hemos corregido previamente y le vamos a dar guardar. Pero antes de guardar este preset, verificando acá, vemos que no tocamos el parámetro de claridad y estructura, que esto es fundamental en lo que sería el preset urbano. Voy a cancelar y voy a irme nuevamente acá a claridad y estructura, y lo que voy a hacer es aumentar un poquito la claridad para intensificar medios tonos. Y estructura también la voy a levantar un toquecito, aproximadamente un 15. Y de esta manera le voy a dar valores muy sutiles. Ya en el canal tengo un video dedicado a claridad y estructura. Si no lo has visto, por acá arribita le va a estar saliendo el enlace. Muy bien, ahora ya teniendo el parámetro de claridad ya equilibrado, voy a darle clic derecho y voy a guardar ajuste como estilo. Verificamos nuevamente, sale claridad y estructura tildados. Guardamos nuestro preset y vemos que acá ya yo tengo urbano 1. Vamos a guardarlo como urbano 2 y le voy a dar guardar. Ya tengo el preset. Ahora lo que voy a hacer es eliminarlo de acá, de esta capa, y me voy a ir directamente a donde tengo todos los ajustes o los estilos, y acá ya me tiene que aparecer el preset urbano 2. Fíjense, este lo hemos trabajado en base a lo que sería pues una ciudad a oscuras, si se puede decir, donde predominan lo que son los negros y las sombras. Voy a darle clic derecho, aplicar a la nueva capa, y ya tenemos nuestro preset aplicado para poder trabajar lo que serían ciudades, manteniendo este mismo estilo y esencia de fotografía urbana nocturna. Vamos a verificar si este preset funciona pues con otras fotografías. Por lo menos tengo esta acá, tengo esta y tengo esta, que son más o menos de ciudades, y lo que voy a hacer es aplicar este preset de manera general, y fíjense cómo cambian las tres fotografías automáticamente sin interferencia de color, y que fácilmente se pueden aplicar. Fíjense, antes, después, fíjense en el coche, acá en el lente, los faros, cómo le da esa tonalidad cian, que la verdad rescata muchísimo, y las tonalidades magentas en el área de las sombras quedan muy bien. Fíjense, antes, después, y verificamos que el preset funciona prácticamente para cualquier fotografía. En dado caso, como ya les había comentado, si decidimos o queremos modificar la exposición porque está 2 pasos por debajo, pues podemos corregir con el parámetro de exposición subiendo o aumentando 2 pasos para poder crear esta compensación en nuestras fotografías. Siempre recordándoles que estos presets son 100% modificables. Ya tenemos el primer preset creado, que es urbano. Verificamos que le sirva a fotografías, incluyendo fotografías distintas como esta que tenemos acá. Ahora vamos a pasar a crear un preset de calle, un preset al estilo Street Photography, manteniendo también la esencia de esos tonos oscuros y manejándonos también con el mismo balance de color de cianes y magentas. Voy a deseleccionar las fotografías y voy a seleccionar la fotografía con la cual vamos a trabajar. Vamos a seleccionar esta que está acá, puede ser cualquiera, puede ser esta también, que está increíble. Y lo que voy a hacer ahora es irme a ajustes generales. Acá vamos a ver que tenemos buena distribución, aunque un poco por debajo los niveles, y un pico por acá alto que puede ser esta iluminación. Si señalamos, vemos que la barra naranja marca esa zona, y lo que vamos a tratar es compensar. Voy a jugar acá con el contraste. Para este tipo de presets sí voy a contrastar un poquito, aproximadamente al 7. Voy a subir brillo aproximadamente al 10. Saturación la voy a subir un toquecito también al 10. Y voy a jugar altas luces, me las voy a llevar más o menos a menos 80. Voy a compensar con blancos aproximadamente a un 40. Sombras las voy a subir, y acá voy a jugar lo contrario. Recordemos que en el urbano bajamos sombras y aumentamos negro. Acá voy a subir sombras y voy a bajar negros. Fíjense cómo se crea este contraste, porque lo que quiero es oscurecer un poco la fotografía. El brillo también lo voy a bajar un toquecito. Esto es al gusto. Recordemos que tienen que ser valores muy sutiles. Me disculpan si estoy trabajando un poco rápido ya en la creación de este preset, pero ya saben, o creo que se imaginan, la finalidad que queremos conseguir. En claridad, como tenemos persona, pero también tenemos estructura dentro de la fotografía, yo lo que voy a hacer es bajar claridad mientras tenga personas dentro de la foto para poder crear este suavizado en piel. Y voy a subir estructura
un poquito, bastante, aquí sí voy a exagerar, para sacar bastante detalle. Si vamos viendo el antes y el después, vemos que ya hemos conseguido poder equilibrar un poco la fotografía y conseguir mejor tonalidad dentro de ella. Y lo que voy a hacer acá, como este tipo de fotografía urbana en el apartado de eliminar niebla, más que toda esta fotografía de calle también tiende a tonalidades un poco oscuras, voy a comprimir con niebla el histograma un poco, fíjense, y acá sí voy a exagerar, alrededor de 20, manteniendo el tono automático que me elige el programa, que es el que predomina normalmente. Fíjense, antes, después. Y por supuesto no puede faltar el viñeteado. Vamos a crear un viñeteado acá bastante exagerado porque es lo que queremos conseguir con este tipo de fotografía o street photography para crear este preset. Muy bien, ya tenemos la primera parte en ajustes generales. Voy a pasar ahora a niveles, y en niveles acá va a pasar algo interesante porque solamente voy a tocar el apartado de altas luces. Fíjense lo que va a pasar, me lo voy a llevar hacia la izquierda, voy a bajar bastante, y los medios tonos los voy a compensar oscureciéndolos porque quiero conseguir este efecto un poco oscuro, un poco retro, que la verdad queda muy bien. Viendo nuevamente la fotografía, el antes y el después, vemos que ya vamos ganando bastante detalle. En el apartado de curvas, lo que voy a hacer es crear también una curva RGB, pero en este caso la voy a tocar solamente en medios tonos al estilo dark. Medios tonos, ya tenemos una curva preestablecida y voy a subirla un toquecito, nada más 5, para lavar todas esas sombras allí. Fíjense, antes, después. Esto es todo lo que voy a hacer porque me gusta conseguir este estilo dark en la fotografía de calle y fotografía urbana, que la verdad queda muy bien. En el apartado de color vamos a trabajar, como les dije, en balance de color, manejando los 3 indicadores de altas luces, sombras y medios tonos. Y voy a comenzar por sombras nuevamente, de abajo hacia arriba. Voy a agregar una dominante entre los azules y los magenta. Fíjense, voy a aumentar acá un poco allí, no tan exagerado. En el apartado de medios tonos nuevamente me voy a ir hacia los cianes, pero en este caso va a ser aguamarina y verdes, aproximadamente allí. Fíjense cómo cambia la vestimenta de la modelo. Y ya estamos consiguiendo la esencia de lo que sería este preset. Y por supuesto en altas luces voy a irme hacia tonos naranjas o rojizos. Y aumentamos bastante, vemos que gana tonalidad allí e iluminación con esa tonalidad que hemos elegido. Y ya prácticamente tenemos nuestro preset creado. Lo que voy a hacer es irme nuevamente al apartado de forma. Voy a quitar acá el lente que tiene, que es el 50 milímetros. Lo voy a colocar en genérico y voy a activar aberración de cromaticidad o aberración cromática y corrección de difracción. Y por supuesto en el apartado de refinar, para finalizar acá le voy a dar 200 de enfoque a un radio de 1. Y en luminosidad le voy a dar un 70 aproximadamente. Le voy a dar detalle un 70. Y el color también lo voy a llevar a un 70 para reducir el posible ruido que haya allí. De esta manera ya tenemos el preset finalizado. Vamos a sacarlo nuevamente a lo que sería una capa nueva. Doble clic. Voy a colocar 3 urbano CC y lo vamos a guardar. Clic derecho, guardar como ajuste o como estilo. Verificamos y guardamos. De esta manera ya tengo el tercer preset creado. Vamos a verificar que este preset funcione. Voy a eliminarlo y me voy a ir directamente donde tengo los estilos. Y acá vemos que tenemos Urbano 3. Perdón, Urbano 3 lo tenemos acá. Y vemos que este preset se adapta a esta fotografía porque lo creamos en base a ella. Pero ¿qué pasa si selecciono otras fotografías? Por ejemplo, esta y esta. Y vamos a tomar esta como referencia, que fue la inicial. Y vamos a ver si este preset se aplica a lo que serían las 3 fotografías y vemos que funciona perfectamente. Si vemos el antes y el después, vemos cómo hemos sacado detalle, vemos cómo hemos conseguido integrar la luminosidad en todas las fotografías. Acá, perdón. Y también le hemos dado ese toque dark a la fotografía, que por supuesto se pueden modificar para poder ajustar ciertos parámetros y darle el toque que ustedes deseen. Y así de fácil, amigos, podemos crear estos presets para nuestras fotografías, estos presets universales y que la verdad se adaptan muy bien.
Si el video te ha gustado, por favor déjamelo saber en los comentarios y por supuesto si quieres que realicemos otro video sobre este tipo de temáticas, sobre algún preset en específico, también me lo haces saber en el cajón de comentarios. Y sin más nada que agregar, les agradezco por haber llegado hasta el final del video. Recuerden darle like, suscribirse al canal y activar la campanita para que YouTube les notifique cada vez que se suba un nuevo video tutorial. Hasta la próxima. Chao, chao.